Les doy la bienvenida a este tiempo que dedicamos juntos a estudiar la palabra del Señor. Como ya saben, en nuestros últimos estudios estamos en el Evangelio de Juan y hoy llegamos al capítulo 5 a partir del versículo 30, donde tenemos por delante una sección que va a contestar fundamentalmente a una pregunta. ¿Hay evidencias suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto es lo que el mismo Señor va a desarrollar a lo largo de este pasaje. Por lo tanto, es muy importante, como ven, ¿hay evidencias o no hay evidencias? Vamos a verlo. Si les parece, comenzaremos haciendo una lectura de Juan capítulo 5 a partir del versículo 30 hasta el 47, que dice de esta manera. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, por tomar un poco el hilo, la secuencia de lo que estamos viendo en estos pasajes, recordarán seguramente, si han seguido esta serie de estudios, que el Señor había sanado a un paralítico que llevaba 38 años postrado en el estanque de Betesda. Esto había ocurrido en un día de reposo y los judíos le acusaron. Tú haces esto en día de reposo, tú estás transgrediendo la ley de Dios. A lo cual el Señor dijo que actuaba en íntima comunión con su Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dando a entender que el Padre, que Dios, era su Padre y que además compartía con él esta esencia. Es decir, que él se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y esto pues sumaba otra acusación más a la previa. Es decir, ya no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía a sí mismo igual a Dios. Y el Señor en su defensa, lejos de matizar o de negar cualquier afirmación que él había hecho o la manera incluso en la que ellos la estaban interpretando, una vez más volvió a reafirmar la íntima comunión que él tenía con su Padre. Ahora, estas afirmaciones eran sorprendentes, estaban fuera de lo normal y había que demostrarlas. Que un hombre dijera que era Dios es algo que o se demuestra o en fin, hay que tratar a la persona como los judíos lo trataron, como un blasfemo, o como lo trataríamos nosotros, diríamos que está loco. Así que el Señor en este momento va a demostrar de varias maneras
que él sí que era el Hijo de Dios y que compartía esa naturaleza esencial con el Padre. Ahora, para que entremos bien en el contexto de este pasaje, lo que tenemos aquí es una especie como de tribunal. Es verdad, el tribunal no está organizado, no es un edificio, pero el aspecto que ofrece a todas luces es eso, la de un tribunal. Hay jueces, y hay testigos, y hay acusados. Ahora, ¿quién es el acusado? Bueno, pues desgraciadamente, paradójicamente, el acusado es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado, podríamos decir, en el banquillo de los acusados. Tú has hecho una afirmación que es una blasfema. Tú eres culpable de la pena máxima. Y además eso añadido al otro hecho de que había quebrantado el día de reposo. El Señor acusado. ¿Y quiénes eran los jueces? Pues aquellos judíos incrédulos que le perseguían, que llevaban tiempo persiguiéndole y que le perseguían. Ahora, él tiene entonces que defenderse, que no es tanto una defensa, que también lo es, pero la finalidad última es intentar arrebatar a aquellas personas del infierno, para darles oportunidades, para que entiendan, para que crean. Pero vamos a ver que eso estaba muy lejos de lo que ellos querían hacer. Pero el Señor era genuino. Ellos podrían creer si quisieran, y se está esforzando tanto en mostrarles las cosas tal como son para que ellos cambien de actitud. No hay una cuestión predeterminada de antemano, y el Señor lo sabe y está luchando, está trabajando en ello, para que sean salvos. En todo caso, para que su testimonio, todo lo que el Señor diga en este tribunal improvisado, pues tenga valor, pues tendría que ser conforme a la ley. ¿Y qué marcaba la ley? Pues que el testimonio de una sola persona no tendría valor para defenderse a sí mismo. Harían falta el testimonio de 2 o 3 personas ajenas a él para que ese testimonio fuera válido. Y entonces el Señor va a hacer exactamente eso. Va a demostrar, va a aportar pruebas, testimonios que verifican que sí, que no es una locura creer que Él es el Hijo de Dios, sino que viene acreditado por una serie de testimonios fidedignos, fiables, válidos, que debemos de tener en cuenta. En todo caso, qué humillante, ¿no es cierto?, para nuestro glorioso Señor Jesucristo. Juzgado de esta manera tan despiadada, tan cruel, tan incomprensible, Él, el Hijo de Dios. Y todo desencadenado porque había sanado a un paralítico que llevaba 38 años postrado. Incomprensible. Bueno, en esta introducción entonces vamos a explicar un poco pues, las pinceladas básicas de lo que luego vamos a estudiar. En primer lugar, ¿cuáles son estos testigos que el Señor aporta? Vamos a ver que son 4. En primer lugar, Juan el Bautista, versículos 33 al 35. A continuación, las obras que el Padre le había dado a hacer, es decir, los milagros, el versículo 36. El propio Padre había dado testimonio del Hijo, versículo 37. Y el testimonio de las Escrituras, versículos 38 y 39. Él va a aportar sus testigos. Bien, ¿y después de esto qué? Bueno, ¿cuál es la respuesta de ellos a esta evidencia? ¿Cuál iba a ser? ¿O cuál fue? Pues ellos no iban a creer. El Señor lo resumió de esta forma: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y explicó las razones por las que no querían ir a Él. 3 razones fundamentales. Primera, no tenían amor de Dios. Eso en el versículo 42. No buscaban la gloria que viene de Dios, versículo 44, y no creían los escritos de Moisés, aunque ellos alardeaban de que eso era, en fin, mentira, versículos 46 y 47. Es decir, el Señor expone cuáles son sus testigos, ellos reaccionan de esta manera negativa, y por último este pasaje nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de rechazar esta evidencia. La primera consecuencia es que serían engañados por falsos profetas. Y la segunda, que ellos mismos serían juzgados por los escritos de Moisés que tanto valoraban ellos. Estudiamos este pasaje no mirando solamente hacia el pasado, pensando en aquellos hombres de aquel tiempo, sino en nosotros mismos, porque la palabra de Dios nunca va a pasar. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece. Y estas evidencias
Este patrón que encontramos en este escrito se sigue cumpliendo en nuestros días. Dios sigue presentando sus evidencias a las personas a veces las reciben, otras veces las rechazan, las razones son siempre las mismas, y tenemos que estar advertidos de las consecuencias que tiene rechazar o aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Porque lo que se está debatiendo aquí es si Cristo es realmente Dios, no es otra cuestión, porque fíjense de dónde surge la cuestión. Tú te haces igual a Dios, versículo 18 de este capítulo, y a partir de ahí el Señor tiene que estar defendiendo esta afirmación: sí que soy Dios, soy el Hijo de Dios, que implica exactamente eso que habéis entendido. Vamos entonces a ir viendo poco a poco esta cuestión. En principio, unas premisas previas. Notemos el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. El Señor vuelve otra vez a incidir en este aspecto que ya ha mencionado en otras muchas ocasiones en este capítulo, que Él actuaba en perfecta obediencia con el Padre. Por eso dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Claro, algunos interpretan que esto es evidencia de que Él es inferior. No es evidencia. Evidencia que actúa en perfecta sintonía, en perfecta comunión, amistad, amor con el Padre. Permítanme una sencilla ilustración que tal vez incluso hasta les ha ocurrido en alguna ocasión. Recuerdo una vez unos comerciales, unos vendedores llegan a casa y intentan venderle algo a mi mujer, que estaba sola en ese momento en la casa. Y pues a mi mujer le parecía interesante la cuestión, pero les dijo a los vendedores: bueno, pero no voy a tomar una decisión ahora hasta que venga mi marido, hasta que no venga mi marido. Claro, ellos automáticamente le empezaron a menospreciar. Hombre, porque querían, claro, firmar la venta en ese momento, ¿no? Hombre, usted es una mujer débil, usted no tiene que ser una mujer tan dependiente del marido, usted tiene que tomar decisiones por sí misma. Y entonces mi mujer les dice: sí, yo puedo tomar esa decisión ahora mismo si quiero, pero no la quiero tomar porque quiero hablar con mi marido antes, porque mi marido y yo nos llevamos bien, mi marido y yo entendemos las cosas de la misma forma, y quiero hacerlo de esta manera. No es que yo sea débil, sino que yo amo a mi marido y quiero tomar una decisión conjuntamente con él. Algo así es, claro, salvando las inmensas, infinitas diferencias que hay entre el Señor y la relación con el Padre y mi mujer y yo, claro está. Pero la idea es esta: no es que el Hijo no pueda hacer nada por sí mismo, ya ha dicho que puede hacer lo que quiera, pero no quiere hacerlo sin estar en comunión con el Padre, que es un perfecto ejemplo también para nosotros. Pero, por favor, noten que no implica inferioridad, implica comunión y amistad con su Padre Celestial. Y este deseo del Hijo de no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, pues era una evidencia muy clara de que sus motivaciones en todo lo que hacía, en todo lo que decía, no estaban motivadas por razones egoístas o viciadas, nada de todo eso. Nosotros sabemos por experiencia que cuando queremos hacer lo que a nosotros nos apetece, nos da la gana, pues nuestro juicio a veces pues puede no ser muy justo o muy imparcial, porque queremos salirnos con la nuestra, decimos aquí en España. Es que siempre quiere salirse con la suya. Y cuando eso es lo que nos motiva por detrás, por dentro, pues evidentemente somos egoístas, somos muy parciales, no actuamos con justicia. Pero nada de todo esto se podía decir en cuanto al Señor Jesucristo, porque Él, de una manera inequívoca, les había explicado que su mayor deleite era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Como diría el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O en el capítulo 4, aquí en Juan, cuando el Señor dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Y Él estaba dispuesto, y de hecho lo consumó, en hacer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias, con todo lo doloroso que pudiera llegar a ser. Estoy ahora pensando en la obra del Señor en la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta sumisión completa a la voluntad del Padre, pues era una evidencia de que estaba libre de cualquier cosa nociva que podía perjudicar o enturbiar
su criterio, o lo que él decía, o lo que él hacía. Ahora, ellos, como dice aquí este versículo, estoy en el versículo 30, pues no iban a tener en cuenta su testimonio. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, perdón, el 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay que entender este versículo, no quiere decir que lo que él decía no era verdad, sino lo que él decía, tal como vamos a entender rápidamente en el contexto, es que ellos no lo iban a tener por válido. Aunque sus motivaciones fueran las más nobles del mundo, lo que él dijera no iba a ser tenido en consideración por ellos, porque lo decía él. Porque en un juicio, como antes les decía, en un juicio el testimonio favorable que uno da de sí mismo no va a ser tenido en consideración por el juez. Es necesario que haya otros testigos aparte que verifiquen lo que él o que contraríen lo que él está diciendo. Y ahora el Señor entonces, puesto que ellos no aceptaban el testimonio que él daba de sí mismo, cuando había dicho que el Padre me envió, pues cede a los requisitos de ellos y se adapta y empieza a mencionar cuáles son estos testigos. Como ya he adelantado antes, el primero de ellos sería Juan el Bautista. Él había sido el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor en cumplimiento de lo que la palabra del Antiguo Testamento había anunciado. Recuerdan en Isaías capítulo 40, versículos 3 y 5, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Allí se anunciaba clarísimamente que vendría un profeta, una figura señera muy evidente que prepararía el camino delante del Señor. Y el propio Señor Jesucristo se refirió a él un poco más adelante en este mismo Evangelio, en el capítulo 10, versículos 1 al 3, dice, él era el portero que abre la puerta al verdadero pastor. Y el Señor no había saltado la valla, sino que había entrado por la puerta y el portero le había recibido y le había invitado a entrar. Y este portero, esta figura que utiliza ahí el Señor, era el Juan el Bautista. Ahora, esto venía también confirmado ya no solo por las escrituras del Antiguo Testamento, sino por el propio pueblo. No eran personas carentes de inteligencia que les podían engañar, no. Todos ellos habían escuchado a aquel hombre y estaban convencidos de que era un verdadero profeta de Dios. Lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 5, por ejemplo. Tal era así que los propios líderes del judaísmo llegaron a estar un poco preocupados por la cantidad, la masa de personas que aquel hombre movía, cómo se acercaban hasta donde él estaba en las zonas apartadas, desérticas, para ser bautizados por él confesando sus pecados. De tal manera que ellos enviaron una delegación para preguntarle, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Dicen, lo leímos, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que los judíos, los líderes habían enviado esta comitiva para interrogar a Juan el Bautista, y él les había dado testimonio acerca del Señor Jesucristo. Esto era un testimonio oficial que había sido trasladado, evidentemente, a aquellos que les habían enviado. Por lo tanto, Juan el Bautista era un testigo oficial. En un interrogatorio oficial había dado testimonio del Señor Jesucristo. Y como dice aquí el Señor, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de la verdad acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo de él? Pues dijo que era el Señor a quien anunciaban los profetas, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aunque Juan bautizaba con agua, él bautizaría con el Espíritu Santo de Dios, porque podía hacerlo, que él era el Cristo, que él era el esposo, que él venía de arriba, que él hablaba las palabras de Dios. De todo esto hemos tenido ocasión de hablar en estudios anteriores, especialmente en los capítulos 1, en el capítulo 3, todo esto. Él dio testimonio, dice el Señor, dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y desde luego que su testimonio había sido ardiente, ya lo creo, ardiente y luminoso.
Y al mismo tiempo, como antorcha que arde, se había consumido, y bien consumido, al punto de que Herodes lo había hecho matar. Nadie podía poner en duda el fervor, el entusiasmo de Juan el Bautista cuando hablaba del Señor Jesucristo. Es que era un placer escucharle. Cómo hablaba, sus palabras todavía siguen resonando en nuestros oídos y las repetimos en nuestras oraciones. Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas, y tantas otras cosas que escuchamos de Juan, ¿no? Ahora dice el Señor que vosotros recibisteis su testimonio al principio, ¿sí? Fíjense en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Ellos al principio fueron con cierto, no sé si entusiasmo, pero fueron allí al bautismo de Juan. Pero luego, por eso dice que quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, pero luego rápidamente se apartaron, todo aquel entusiasmo se desvaneció. ¿Cuál fue la razón para ese cambio de actitud? Bueno, yo creo que, por lo que Juan el Bautista da a entender, que en un principio ellos habían ido allí por cierto compromiso social. Claro, ellos eran los líderes religiosos, toda la nación iba al bautismo de Juan y ellos se quedaban afuera, no iban. Hombre, pues como que parecía era incomprensible, y ellos, pues para quedar bien, fueron también allí para ser bautizados por Juan. Pero cuando llegaban para ser bautizados por Juan, que no era ese tipo de predicador políticamente correcto, tan al estilo moderno, que no hay que salirse nunca del guión y hay que decir cosas muy bonitas. Juan el Bautista era uno de los que arremetía, pero bien, diciendo la verdad. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, si usted es un predicador, no se le ocurra nunca tratar a nadie de generación de víboras, y no se le ocurra hablar mucho de la ira venidera, ni del infierno, ni estas cosas, porque usted será el predicador más impopular del mundo. Pero Juan el Bautista hablaba así. Y ellos se dieron cuenta de que aquello les acusaba directamente. Es más, es que Juan el Bautista les decía: no penséis que porque tenéis a Abraham por padre, ya por eso os vais a salvar. Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras, pero ellos, confiando en que el fundador de la raza de su nación era Abraham, pues ellos ya estaban confiando en los méritos de Abraham, que les incluía a ellos, y el cumplimiento de la ley, especialmente de la circuncisión, del día de reposo, cositas así en las que ellos ponían mucho énfasis, porque todo lo demás era un cumplimiento externo. Como decía aquel pastor que yo tenía, en broma lo decía, ¿no?, que teníamos en la iglesia: cumplimiento, cumplo y miento. Eso era lo que hacían ellos, ¿no? Cumplían la ley externamente y mentían porque en realidad no la cumplían. Era algo que en su corazón no estaba. Así que ellos rápidamente se apartaron de Juan el Bautista. Pero Juan dio testimonio de él y ellos lo sabían. Y este asunto era especialmente grave, el no aceptar finalmente el testimonio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan había venido a preparar el corazón de los israelitas para recibir al Mesías. Si ellos rechazaban a Juan el Bautista y la labor que él hacía, pues rompían, era una ruptura con todo lo que venía después, que era el Señor. ¿Cómo iban a recibir al Señor si el que había venido anunciando su camino y preparándolos, lo habían rechazado? Pues era muy grave, muy grave. En todo caso, el Señor apela al testimonio de Juan y lo hace porque, lo dice aquí, para que seáis salvos, para que ellos sean salvos. Ellos se habían apartado del camino correcto. El Señor les está indicando cuál es el camino correcto y dónde se han apartado, para que sepan hacia dónde tienen que volver y se hagan una idea de lo que les queda por recorrer hasta que lleguen al punto donde se apartaron. Qué grandeza la del Señor, que mientras ellos le odiaban tan intensamente, le criticaban, murmuraban de él, lo querían matar, hacían sus estrategias para ver cómo lo podían quitar, el Señor les hablaba para que sean salvos. Digo esto para que sean salvos, para que fueran salvos. Una grandeza inigualable la del Señor.
El segundo punto, el segundo testigo que aporta el Señor, el segundo testimonio, son las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. Bueno, él comienza diciendo que él no necesitaba credenciales de ningún hombre, certificados humanos. Es ridículo, ¿no?, que el Hijo de Dios necesite certificados humanos, como el que le podría aportar el testimonio de Juan el Bautista. Dice, de hecho, tengo mayor testimonio que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y estas obras pues tienen que ver con milagros, que como ya hemos señalado en otras ocasiones, pues Juan, en lugar de hablar de milagros, habla de señales, porque la señal apunta en una dirección, y apunta precisamente en esta dirección, de que Él es el Hijo de Dios. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a leer los evangelios y ver vez tras vez una sucesión de milagros, a cuál de ellos más asombrosos. Nos hemos familiarizado con estas lecturas y quizás ya hemos dejado de percibir ese elemento extraordinario, increíble, maravilloso, sobrenatural que hay en todo ello. Pero no debe ser así, debemos dar importancia a cada uno de estos milagros. De hecho, fue algo, cuando el Señor vino a este mundo, irrumpió en una nueva etapa en la historia de la humanidad antes desconocida, porque de hecho, si ustedes leen con atención todo el Antiguo Testamento, miren que es largo, pues apenas se encuentran profetas que se dedicaran a hacer milagros, muy poquitos, Moisés, Eliseo, Elías antes que él, pero muy poquito. El resto de las páginas son profetas que predican la palabra, denuncian el pecado, conducen al pueblo a Dios y punto. Y algo completamente diferente en cuanto a la cantidad, en cuanto al estilo, en cuanto al significado, venía con esto, con los milagros del Señor Jesucristo. Él tenía una autoridad absoluta, no es como los sanadores modernos, que algunas veces sanan y otras muchas no hacen nada. O que el que sanan, luego uno queda la duda de si realmente le ha sanado o no le ha sanado. He visto yo a veces, es que es patético, sanadores que alargan las piernas y le alargan 5 milímetros. Y uno dice, pues no sé si eso es un gran milagro. O que el niño ya anda, o la persona anda, y le ves que anda, bueno, que se mantiene a duras penas de pie y retorciéndose llega hasta donde está el predicador. Oiga, esto no tiene nada que ver con los milagros que el Señor hacía. El paralítico estaba paralítico y tomó su lecho, anduvo, y no anduvo de cualquier manera, no. Y otro al que Pedro y Juan sanaron daba saltos de alegría, no. Y esta cosa que el Señor hacía era tan distintiva, tan especial, esta autoridad para sanar enfermos, para resucitar muertos, para multiplicar panes y peces, para calmar tempestades, para echar fuera demonios, era tan asombroso, un poder tan absoluto, tan único, que, bueno, pues tenían que hacerle caso. Máxime cuando el Antiguo Testamento decía que una de las señales, una de las credenciales que tendría el Mesías, que aportaría el Mesías, sería que haría eso precisamente. Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. No se trataba de ningún portento aislado, era algo que caracterizaba todo el ministerio del Señor, cada día, en cada instante. Iban a escucharle predicar, pero antes le llevaban los enfermos. Él los sanaba y ya podían escuchar el sermón a gusto y enterarse. Claro, lo hacía siempre. Ahora, sus obras eran tan claras, tan variadas, tan por encima de todo lo que estaban acostumbrados a ver, cumpliendo la palabra del Señor del Antiguo Testamento, que había que dar una respuesta a ello. Nicodemo la dio, uno de ellos, un principal entre los judíos que ya vimos en el capítulo 3. ¿Qué dijo él? Sabemos que has venido de Dios, fíjense, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Capítulo 3, versículo 2. Ahora, los judíos negaban, bueno, no negaban las señales, esto sí que es importante decirlo, no negaban las señales, porque recuerden ustedes, luego más adelante en Juan capítulo 11, versículo 47, después de que el Señor ha resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, que eso ya es una cuestión aparte,
pues ellos no negaban que había resucitado a Lázaro. Todos lo sabían, porque de hecho parece que la familia de Lázaro pues tenía cierto contacto con los líderes de Jerusalén. Betania estaba, nada, 1,5 kilómetros de Jerusalén, mucha gente se había trasladado allí, habían asistido a su funeral, lo habían visto muerto, en fin. Y el Señor lo resucitó. Nadie negaba los milagros del Señor. Fíjense lo que dice este versículo que he mencionado. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Miren, hoy en día pueden venir los críticos, los teólogos liberales y todos estos incrédulos a cuestionar que si eso era mentira, que si no hacía milagros, que si eso eran, no sé, percepciones, en fin, no sé cómo decirlo, equivocadas de la gente. Los propios enemigos del Señor, que este es un testimonio aplastante, los propios enemigos del Señor que lo llevaron a la muerte, que son estos que estamos aquí, principales sacerdotes, fariseos, el concilio, ellos mismos no tienen ninguna duda de que los milagros del Señor eran auténticos. Este hombre hace muchas señales. Estaba fuera de toda duda. Esto dicho en el concilio, lo que quiere decir que ese testimonio había llegado hasta ellos como un testimonio oficial y válido. Ellos lo tenían allí mismo delante. ¿Qué respuesta iban a dar a eso? Alguno, como Nicodemo, pues había aceptado que eso venía de Dios, pero ellos en bloque dijeron no. Pero ¿y entonces de dónde vienen los milagros del Señor? Habría que preguntar. Y claro que se lo preguntaban. ¿Y qué respuesta dieron? Pues ellos dijeron: este hace los milagros porque está en contacto, actúa bajo el poder y las directrices de Satanás. Está endemoniado, de hecho. Fíjense qué barbaridad, qué barbaridad. Lo irrazonable que es la incredulidad. Tienen las evidencias delante de ellos, pero se cierran en banda, dicen no, no y no, y 1000 veces no. Y llegan al absurdo más ridículo de afirmar que hacía los milagros por el poder de Satanás. Y no se daban cuenta que muchos de los milagros que el Señor hacía, bueno, el carácter de todos los milagros que el Señor hacía, ya evidenciaban que no estaba en la línea de Satanás. Pero es que en muchas ocasiones él echaba fuera demonios, lo que implicaba entrar en una lucha frontal contra el mismo Satanás. ¿Cómo voy a echar los demonios fuera por el poder de Satanás? Si Satanás está dividido contra sí mismo, eso no va a ninguna parte. Era absurdo su razonamiento, pero ellos afirmaban esto y iban en esa dirección, con tal de quedarse en su incredulidad. El tercer testimonio aportado por el Señor es el del Padre que me envió. Y esto él había hecho oír su voz, dando testimonio del Señor. Lo había hecho en el bautismo, eso fue un acontecimiento público. Lo había hecho en la transfiguración, el Padre había hablado desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia, a él oíd. Bueno, eso había sido una ocasión privada con los discípulos, con los apóstoles, con 3 de ellos. El Padre había vuelto a hablar y a dar testimonio de él cuando unos griegos querían ver al Señor, que está en Juan capítulo 12, versículo 28. Una voz desde el cielo dio testimonio de él. Por lo tanto, el Padre había dado testimonio audible de él. No lo habían visto, pero habían oído. Y además, no solamente eso, tenemos el testimonio que el Padre había dado acerca de su Hijo en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque no era nuevo. El Padre llevaba hablando del Hijo, de cómo sería, de cómo vendría, de qué haría, a lo largo de siglos, por medio de las Escrituras. Pero ellos, esa información precisa con la que el Padre había dado testimonio de su Hijo, ellos la habían desechado. Así que otro testimonio más que ellos no querían tener en cuenta. Y en relación a esto llegamos al cuarto testimonio aportado por el Señor, las propias Escrituras, que ya algo acabamos de ver en este tercer punto. Dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, el verbo usado en el griego puede ser traducido de 2 maneras diferentes. Puede ser traducido como un imperativo: escudriñad, un imperativo, escudriñad, una exhortación, para que escudriñaran bien
las Escrituras, escudriñad las Escrituras, o puede ser traducido también en modo indicativo, escudriñáis las Escrituras, que en ese caso pues estaría admitiendo que ellos sí que estudiaban las Escrituras, pero en ambos casos el problema era el mismo, que no lograban darse cuenta de que Cristo era el tema central de las Escrituras que ellos estudiaban, que era el Antiguo Testamento, que tenían, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si escudriñáis las Escrituras bien, llegaréis a mí, porque de mí dan testimonio las Escrituras. En todo caso, notemos el verbo usado por el Señor, escudriñad, escudriñad, que nos habla de meditar, de profundizar, de investigar, de ahondar, de llegar al fondo de la cuestión. Ellos se detenían simplemente en la letra, en la forma, en fin, muchas cositas, pero no percibían el espíritu, la finalidad, el propósito último con el que había sido inspirada la Escritura, que no era otro nada más que apuntar, ponernos en contacto con Cristo para que pudiéramos ser salvados de nuestros pecados. Ellos estaban entretenidos en la forma de la palabra, pero no llegaban al fondo, a su verdadero propósito. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Ellos en contacto directo constantemente con las Escrituras y terriblemente equivocados, sin haber llegado a conocer a Cristo. Al fin y al cabo aquí hay dos grandes problemas. Uno, que muchas veces cuando estudiamos la Biblia, bueno, es que ni estudiamos la Biblia. Hay muchas personas que se alimentan de una manera, yo digo que, en fin, con nada. Leen unos versiculitos y ya corriendo a hacer otra cosa. Escudriñad las Escrituras es mucho más que leer unos pocos versículos antes de salir de casa para que el día me vaya bien, como si fuera una especie de amuleto y que no entiendo nada, o leer unos versículos sin entender el contexto y pues eso es grave, porque la Biblia es un libro en el que hay que escudriñar, hay que meditar estudiando profundamente. Y sabremos que estamos meditando bien y estudiando bien la palabra de Dios si ese estudio nos lleva a conocer cada vez más a Cristo y a querer parecernos más a Él porque llegamos a admirarle. Entonces, nuestro estudio de la palabra de Dios será en el Espíritu y estará en la línea, en la dirección correcta. ¿Y cuál era el problema de ellos? Pues el problema de ellos es que estudiaban tanto, pero no tenían deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene el problema. La Biblia no es un libro que uno puede estudiar intelectualmente exclusivamente. No es la condición fundamental para entender la Biblia tener un buen intelecto. No es esta la condición. No lo es. Eso puede servir para estudiar cualquier carrera que usted estudie, pero no la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un requisito fundamental para entender la palabra de Dios. Y ese es el siguiente, lo dijo el Señor Jesucristo. Es que queramos hacer la voluntad de Dios. Y ese es el problema, que muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios y como no queremos, ofrecemos una resistencia tan fuerte, Dios no nos revela su voluntad y su conocimiento. Si queréis hacer la voluntad de Dios, conoceréis. Fíjense en el capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios empieza por algo que surge en el corazón. ¿Queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces, conoceremos. Conoceremos la doctrina, conoceremos de dónde viene el Señor, conoceremos todas esas cosas. Pero importante, el primer requisito es querer hacer la voluntad de Dios. Y aquí estaba el problema de ellos, es que no querían hacer la voluntad de Dios. En todo caso, el estudio de la palabra de Dios correcto nos debe de llevar, y ya digo, sabremos si estamos en la línea correcta, si nos lleva a conocer a Cristo. ¿También el Antiguo Testamento? También, fundamentalmente el Antiguo Testamento, que yo sé que para muchos creyentes ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es todo un misterio, pero está allí, está bien claro. Ver el camino de salvación en el Antiguo Testamento les parece un misterio, pero está allí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Y cuáles eran las Sagradas Escrituras que le podían hacer sabio para la salvación y que Timoteo conocía desde la niñez? Pues en ese contexto queda muy claro que eran las Escrituras del Antiguo Testamento.
A algunos les puede parecer extraño que el Antiguo Testamento hable tan claramente de cómo llegar a ser salvo y de cómo hablan de Cristo, pero están allí. Algo parecido les pasó a los dos discípulos que iban camino de Emaús, muy desanimados después de la muerte y de la resurrección del Señor, que ellos todavía no habían creído ni conocían. Y el Señor se une a ellos en el camino y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Si nosotros no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, es que todavía no hemos entendido el Antiguo Testamento y no estamos estudiándolo correctamente. Tenemos que ir allí y ver, y ver. Bueno, pues estos son los 4 testimonios aportados por el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos ante toda esta evidencia que constataba y fuera de toda duda que el Señor era, como decía, el Hijo de Dios, el Dios eterno venido a este mundo? ¿Cuál fue su respuesta? Pues ellos lo rechazaron, no llegaron a creer en él, la mayoría de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues el Señor aporta 3 razones, que siguen siendo las mismas hoy en día. Por eso estudiamos estos pasajes, porque la cosa no ha cambiado, es que sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que no creían? Pues no creían porque no querían, no querían. Fíjense, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Su ceguera, si es que podemos hablar de ceguera, que sí, eran ciegos porque no querían ver. Su ceguera surgía de un corazón rebelde, obstinado en no creer. No era una ceguera por falta de luz, sino porque no querían ver, como nosotros decimos hoy en día. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este era el caso de ellos. En Romanos, el apóstol Pablo hace un análisis de la sociedad pagana de aquel tiempo, que es un análisis preciso, incisivo, profundo. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, noten de dónde parte, ¿no? Habiendo conocido a Dios, sí que lo conocían, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo llegaron a estar en este estado de tinieblas? Porque habiendo conocido a Dios, no quisieron glorificarle ni darle gracias. Dijeron no y 1000 veces no. No le vamos a dar las gracias, no le vamos a adorar, no le vamos a engrandecer. Habían conocido a Dios, pero no quisieron. En último término, si se quedaban fuera de la salvación, y noten bien lo que estoy diciendo, en último término, si se quedaban fuera de la salvación de Dios era porque no quisieron. No porque no pudieron, sino porque no quisieron. No porque no tuvieran evidencias, sino porque no quisieron. Y enfatizo esto, porque hay algunos que dicen que en la teología calvinista, ya saben ustedes, pues que han sido predestinados algunos para salvación y otros para condenación, y eso lo ha decidido Dios. No, aquí dice que no quisieron. Y el Señor no quisieron ellos, pero el Señor se está esforzando en aportar toda la luz a ellos porque realmente podrían haber querido. Y había algunos que de hecho quisieron. Sería un acto muy, muy hipócrita, que me da vergüenza hasta plantearlo así. Que el Señor les esté planteando todas estas cosas cuando de antemano, para que crean, cuando de antemano Él ya los ha predestinado para que no crean. Qué ridículo, ¿no? Cuando el Señor dice en las Escrituras, todo el día extendí mis manos vacías a un pueblo rebelde y contradictor, ¿para qué les extendió las manos? Si de antemano los había predestinado para que se condenaran. Pues no, no era eso, podían, pero no querían. Miren cómo el Señor lo expresó, es que a veces solamente hay que volver a la Escritura para darnos cuenta, ¿no? En Mateo capítulo 23, versículo 37, el lamento del Señor sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, noten, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Nos damos cuenta? No hay una predestinación para condenarlos. Lo que Dios quiere es que se salven. Y ellos no quieren. Nótenlo bien. ¿Cuántas veces quise? Y respuesta de Dios, no quisiste.
Claro, ya sé que los calvinistas me dirán, entonces ¿qué pasa? ¿Que Dios no es soberano? Claro que es soberano, hombre, claro que es soberano. Si ellos pueden decir no a Dios es porque Dios en su soberanía ha creado un hombre y le ha dado esa facultad. Es porque Dios en su soberanía se la ha dado. Y Dios en su soberanía le va a pedir cuentas por lo que ha decidido. Por supuesto que lo va a hacer. Dios es soberano. Pero esa verdad va de la mano de otra verdad, que Dios en su soberanía ha decidido dar libertad al hombre. Y hace todo lo posible para que el hombre pueda llegar a tomar la decisión correcta. Ilumina su entendimiento, le da evidencias, todas las que necesita para que pueda creer. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, tal como el apóstol Pablo dice en otro lugar. Eso es lo que Dios quiere. Pero frente al deseo bueno de Dios, el hombre dice, no quiero. Incomprensible, paradójico, absurdo. Dios queriendo lo mejor para el hombre y el hombre atrincherándose en su bancarrota diciendo, no quiero. No tiene sentido. Primera razón por la que no rechazaron todo ese amplio testimonio del Señor. No quisieron. Segundo, porque no buscaban la gloria de Dios. Dijo el Señor, gloria de los hombres no recibo, les había dicho. Gloria de los hombres no recibo. Eso era como el Señor actuaba. ¿Pero cómo actuaban ellos? Pues dice, vosotros, dice, ¿cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos, y aquí el Señor me dio el dedo en la llaga, ellos eran esclavos del aplauso humano. Estaban dispuestos a elogiar a otros porque sabían que de esa manera luego el otro le elogiaría a él, ¿no? Como el que introduce a un predicador fulano de tal, con todos sus títulos, es un hermano tal, un cual, y quizás luego espera que a su vez el otro diga, bueno, yo conocí al hermano que me ha introducido, es un hermano muy tal, y bueno, pues me has hecho un elogio y yo te voy a devolver otro. Y así jugamos a eso, yo digo de ti, tú dices de mí, y aquí, en fin, todos salimos ganando. Gloria de los hombres. Y el Señor Jesucristo dice, yo gloria de los hombres no recibo. No que no la merezca, sino que no era lo que a él había venido a buscar en ese sentido, de la adulación engañosa y falsa, fraudulenta. No era eso lo que él había venido. ¿Cuál era su ambición? Pues no buscaba gloria para sí mismo, sino que buscaba la gloria para su Padre Celestial. Pero ellos eran esclavos de la opinión pública, de lo que los demás pensaban de ellos. Estaban más interesados en ser aprobados por los hombres que no por Dios, porque lo que les importaba era la gloria de los hombres. Y por eso muchos de ellos no le llegaban a confesar públicamente, aunque creían en él, dice. Y todo porque le tenían miedo a la opinión pública. Miren en Juan, en el capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenían miedo de lo que dirían sus amigos, miedo de lo que dirían en la sociedad, en la religión, miedo al qué dirán. Yo he conocido personas, las he conocido, que no se convierten, que no vienen a la iglesia, que no escuchan la palabra de Dios, porque tienen auténtico pavor al qué dirá la gente. Y eso en una sociedad como la nuestra, aquí en esta ciudad donde yo vivo, en Ávila, en el centro de España, una ciudad pequeñita, pues el qué dirán cuando todo el mundo se conoce, uy, ese ahora va con los evangélicos, ¿dónde se ha metido? En una ciudad tan católica como es Ávila, ni les cuento. Personas aterrorizadas por el qué dirán. Es ridículo, es absurdo. ¿Por qué razón? Porque miren, la gloria del hombre, pues el tener cierta reputación entre los hombres es algo tan pasajero, tan volátil. Los mismos que hoy te alaban, mañana te critican y, en fin, te dicen barbaridades de ti. Eso es, el hombre hoy día puede decir una cosa de ti y al día siguiente todo lo contrario. Un día eres un predicador maravilloso y al día siguiente eres el peor predicador del mundo. ¿De qué depende? Pues de que hayas dicho algo que no les ha gustado o no les hayas dado la razón en algo. Y un día pasas de ser un predicador maravilloso a ser el peor de todos los predicadores.
De ser un pastor formidable a ser un pastor, en fin, que te desprecian como un trapo viejo o como la peor de todas las personas que pues... ¿De qué depende? Miren, depender del aplauso humano es una cosa vana. Lo que importa es que Dios apruebe lo que hacemos y que lo que nosotros hacemos glorifique el nombre de Dios. Eso es lo que importa. Lo demás, que los demás nos digan, nos den palmaditas en el hombro, ¡ay, qué bien! Yo le tengo auténtico pánico. Le he cogido auténtico pavor a que las personas me elogien. Porque ya sé que muchas veces los que más me elogian luego vienen después a ser los que más me critican. Yo soy el mismo cuando me elogian que cuando me critican, pero pues depende de cómo viene el viento. Los hombres son lo más variable que usted se puede imaginar. Somos así, por eso no hay que hacer mucho caso. Así que no recibían al Señor porque no querían, porque amaban más la gloria de Dios y en tercer lugar porque no amaban a Dios. Por eso no recibían a su Hijo Jesucristo. Dice el Señor, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué no se convertían? Por falta de evidencia. Ay, si el Señor me diera una muestra, si me diera una señal, me diera... No, no es por eso que no te conviertes. No es por eso. Es porque no quieres, porque te preocupa más lo que van a decir los hombres de ti y de tus decisiones y porque no amas a Dios. No amas a Dios. Si amaras a Dios, claro que le entregarías tu vida al Señor, pero no le aman, no le aman. Así que el Señor, ven la secuencia, ¿no? Ha expuesto las credenciales, ellos lo han rechazado, el Señor ha analizado la razón por la que lo han rechazado y ahora el Señor va a hablar de las consecuencias que un acto así iba a tener sobre ellos. La primera cosa es que serían engañados por falsos profetas. Porque cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de la mentira. Y este es un principio bíblico ampliamente demostrado por arriba y por abajo y por todos lados. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Señor, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese le recibiréis. Y esto adquiere pues tintes muy serios cuando Pablo habla el apóstol Pablo habla precisamente de la venida del anticristo. Miren en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les ha enviado la verdad, no la quieren, pues cuando no rechazan la verdad, Dios deja libre curso para la mentira. ¿Y qué hacen? Pues si has rechazado la verdad, estás indefenso plenamente ante la mentira. Y creen la mentira, creen la mentira. Es una de las consecuencias de negarse a creer en Cristo, que la persona queda envuelta en una nube de mentira donde ya es imposible que sepa diferenciar cuál es la verdad. Y eso especialmente ocurrirá en los días del anticristo. Paradójico también, ¿no? Porque al Señor Jesucristo, que venía en el nombre del Padre, con la autoridad del Padre y haciendo las obras del Padre, le rechazan. Pero cuando viene el anticristo en su propio nombre y haciendo las obras de Satanás, a ese sí que le creen. Y le seguirán y harán por él lo que les diga. Increíble, increíble. Pero no es nuevo, ni será nuevo. Esto es lo que ha ocurrido. Lean el Antiguo Testamento y verán cómo una de las quejas constantes de Dios a su pueblo es que rechazaban a los profetas auténticos para irse detrás de los profetas falsos. ¿Por qué? Pues porque los profetas falsos les decían lo que querían oír. Paz y prosperidad, de eso les hablaban. Paz y prosperidad. Os va a ir muy bien y vais a tener muchas cosas. No os preocupéis de nada. Dios no va a traer un juicio, no os preocupéis por el pecado. Vosotros ya sois pueblo de Dios, vosotros os va a ir bien. Paz y prosperidad. Y curan livianamente la herida de mi pueblo, diciéndoles paz, cuando no hay paz, dice Dios. Pero los
profetas falsos eran profetas de éxito, porque sabían lo que la gente quería escuchar y eso era lo que les decían. Cualquier predicador en el día de hoy que diga lo que la palabra de Dios dice, se va a encontrar fácilmente que va a tener una audiencia muy reducida. Mientras que esos que predican lo que la gente quiere escuchar, paz y prosperidad, pues esos llenan sus bolsillos y sus auditorios. Cuidado, cuidado con todo eso, porque han quedado a merced de la mentira, porque no han querido escuchar la verdad, porque ellos prefieren, en el fondo, la mentira. Esa sería la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que serían juzgados y lo serían por los escritos precisamente de Moisés. El Señor comienza diciendo que no había venido a juzgar a este mundo, había venido para ser el salvador de este mundo. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No había venido a eso, no había venido a eso. Pero su rechazo tendría consecuencias y consecuencias muy graves. Ellos se jactaban de Moisés, discípulos de Moisés somos, dice en el capítulo 9, versículo 28. Y ahora el Señor les dice que precisamente si fueran discípulos de Moisés, creerían en él, porque de él, dice el Señor, habló Moisés. Pero aparentaban ser seguidores de Moisés, pero no llegaban a Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad no hacían caso a lo que Moisés les decía. Moisés había hablado del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y ahora el Señor dice que esas palabras habladas por Moisés, anunciando la venida de un profeta, que era el mismo Señor, que era mucho más que profeta, pero en esa ocasión se presenta como alguien que habla de parte de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo también está haciendo aquí, ¿no es cierto? Él está hablando las palabras que el Padre me dio para que hablara. Eso era en esencia, en un profeta. Pues ellos alardeaban de su fidelidad a Moisés, pero no escuchaban lo que Moisés había dicho acerca de Cristo. Irónico. Se presentaban como seguidores fieles de Moisés, pero no creían en el que Moisés había estado anunciando. Y ellos que se sentían tan leales a la ley de Dios, resulta que ahora el Señor les dice que va a ser esa misma ley de Moisés, especialmente de Moisés, con la que Dios les iba a juzgar, porque habían desobedecido, habían ignorado lo que Dios les decía por medio de Moisés. Ahora, entonces, pues hay que tomarse muy en serio todo esto, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué si tenían la ley de Moisés no la llegaron a creer? Pues no la llegaron a creer por todo lo que ya explicaba antes, pero también porque ellos veían a la ley como un fin en sí mismo. Creían que teniendo la ley, como el creyente que tiene la Biblia en su casa o encima de la mesilla al lado de su cama, o en su mesa en el despacho, pues que ya con eso es como un talismán que nos libra de todo peligro. Ellos creían así en cierto sentido. Y porque escudriñaban las Escrituras no escuchando lo que la Biblia dice, sino lo que los ancianos habían interpretado de las Escrituras. ¿Y cuántas personas hay también en nuestros días que no leen directamente las Escrituras, sino que se alimentan de lo que o bien escuchan en los medios de comunicación, que suele estar siempre apartado de la verdad bíblica, o escuchan a pastores que pueden ser de todo tipo, corriendo graves peligros? ¿Por qué razón? Porque si lo que el predicador predica es correcto conforme a la palabra de Dios, pues estará muy bien, será para su edificación. Pero si no, por eso yo siempre les digo que ustedes no tienen solamente que escuchar estudios bíblicos y predicadores, ustedes se tienen que alimentar personalmente de la palabra de Dios, para que después cuando escuchan al predicador sepan si lo que el predicador está diciendo está en consonancia con lo que la palabra de Dios dice o no lo está, y entonces sabrá si es bueno o es malo. No digo si está de acuerdo a lo que a usted le gusta o ha escuchado a otros predicadores, sino si está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, porque yo veo a muchos que valoran un estudio bíblico en función de si está de acuerdo con sus apetencias personales, con lo que está acostumbrado a escuchar, y no valoran si está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ¿y cómo van a valorar si está de acuerdo con la palabra de Dios si no leen la palabra de Dios? Pues están indefensos, pero fíjense la gravedad
de este hecho. Porque no olvidemos que los que más persiguieron al Señor Jesucristo fueron precisamente aquellos que escudriñaban la palabra de Dios, pero la escudriñaban mal. No obstante, la palabra de Dios, bien leída y bien estudiada, pues nos ha de conducir a la palabra a Dios. Y esto es inequívoco. Esto es así. ¿Recuerdan ustedes aquella historia que el Señor contó de Lázaro y el rico Pulón? El rico Pulón, ardiendo en la condenación, decía: manda a mi familia a alguien para que vaya. Y dice: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare alguno de entre los muertos. Esta es la cuestión, que la palabra tiene el poder de transmitir la verdad. Tiene la verdad y la puede transmitir. El problema es que las personas no entran en contacto con la palabra de Dios. Se quedan en la superficie o anteponen su propia voluntad a la voluntad revelada de Dios. Pero es serio, ¿no es cierto? No aceptar la evidencia que tenemos para creer que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, negarse a creer en esto, pues solamente puede ser por estas razones: porque no quieren, porque no hay amor de Dios en sus corazones y porque tienen más temor a los hombres y al qué dirán que a Dios. Pero hacerlo así, negarse a aceptar que Cristo es el Hijo de Dios venido a este mundo, tiene graves consecuencias. Finalmente uno queda a merced de la mentira y será juzgado por Dios. Cuestiones muy serias, muy serias. Les dejo aquí con estas reflexiones, que ustedes las valoren y que den el lugar que le corresponde a Cristo en sus vidas. No lo dejen en otro lugar. Termino agradeciéndoles que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico y deseándoles, desde luego que sí, las más ricas bendiciones de parte del Señor. Muchas gracias.